tal amigos? Qué bueno podernos encontrar en otro programa de Hablemos, un espacio donde interactuamos con ustedes a través de las redes sociales. Saben que nos pueden escribir en nuestro Facebook o en nuestro YouTube, Padre Carlos Yepes, y que estamos abordando precisamente por estos días los evangelios de la Cuaresma. Estamos en tiempo real, saben que tenemos el programa siempre los jueves a las 3 de la tarde y tenemos esta hora para compartir con ustedes en compañía de Juliana Ramírez, a quien le damos la bienvenida. Tenemos la oportunidad de compartir, tenemos este espacio para reflexionar y para mirar nuestra vida. Hoy de entrada enunciamos el tema. Estamos llamados en la vida a ser transfigurados, porque hay nuevas relaciones, hay nuevas miradas, hay nuevos valores, o a veces vivimos desfigurados, porque estamos adoloridos, porque estamos amargados, porque estamos abatidos por dificultades. La vida del ser humano es una continua dinámica de transformación, no solamente en su ser físico o corporal, sino también de transformación interior. Uno a veces dice de manera espontánea que ve que la mirada de una persona se ha endurecido, que se ha vuelto una persona hosca, amargada. Esa es una desfiguración de la vida. O por el contrario, le decimos a alguien, mira, se te ve la alegría en los ojos, se te ve la juventud en tu cara, se te ve la paz del corazón. Descubrimos simplemente que hay una renovación, una transfiguración. Y todo esto lo queremos aplicar en un lenguaje existencial a nuestra vida a propósito del Evangelio que nos ocupa en el segundo domingo de Cuaresma, que es el Evangelio de la transfiguración del Señor. Queremos que ustedes vean este primer video, este primer BTR, que de manera dramatizada a partir de una de las tantas películas que se han hecho sobre Jesús, reconozcamos y recordemos un poco este pasaje evangélico conocido de todos. Vamos a verlo. Jesús subió a un monte a orar. Le acompañaban Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Súbitamente aparecieron dos hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso. Cumplirás el propósito de Dios. Morirás en Jerusalén. Cuando se iban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas. Una para ti. Mientras hablaba, Otra para una Moisés, nube los envolvió en su sombra y otra para Elías. y tuvieron miedo. Y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Miramos de una manera muy sencilla cómo se recrea esta imagen de la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Y a partir de esta imagen y de algunos videos que vamos a ver a lo largo del programa, vamos sacando reflexiones, enseñanzas para nuestra vida, que vamos a hacer aplicables de manera práctica, porque tratamos siempre de que los temas que abordemos sean aplicables y cotidianos a la vida. Vamos a decir un primer punto a propósito de este Evangelio,
y es que en la vida, Juliana y amigos digitales, hay que aprender a subir a la montaña, subir a la montaña. Jesús con Pedro, Santiago y Juan suben a la montaña, y esto significa un poco apartarnos del ruido, como vemos en este momento en la pantalla, apartarnos del ruido, de las prisas del mundo, del estrés de la vida cotidiana. Aprender un camino de ascenso espiritual, de crecimiento en el Señor, y encontrarnos con Él en la montaña, donde bíblicamente la altura de la montaña, del monte, siempre es el lugar del encuentro con Dios. Lo decimos muy a propósito de que el ser humano quisiera tener una experiencia más profunda con el Señor, y a veces experimenta la sequedad, la aridez, la esterilidad interior, y una incapacidad para uno reconocer como la presencia de Dios en la vida. Hoy más que nunca pienso que el hombre de nuestro tiempo necesita ese espacio, Juliana, no sé tú qué piensas, de silenciamiento, de apartamiento de las fatigas laborales. No sé si esa montaña es tu habitación, no sé si esa montaña es el balcón de tu apartamento, no sé si esa montaña es un parque que está cerca de tu casa, no sé si esa montaña es, una finca, un lugar que tienes como para descansar, para desconectarte de la vida estresante por lo laboral, por lo económico, por lo afectivo que vivimos. Pero hoy el ser humano necesita crear esos espacios para encontrarse. Yo les comparto como una anécdota a las parejas, cuando hoy las acompañamos para los matrimonios, les digo, hagan un cuarto, una habitación donde puedan construir un oratorio, que esté una imagen de Jesús, una imagen de la Virgen, la Sagrada Biblia, una veladora eléctrica, la camándola, un libro de devociones, porque uno necesita ese pequeño tabor, esa pequeña montaña donde digo, me aparto del mundo y necesito esta intimidad, esta privacidad con el Señor. A ver, sí, Juliana. Padre, cuando le escuchaba hablar precisamente de esa necesidad de silenciarnos, de apartarnos un poco, me acordaba de una historia que me parece muy sencilla, pero que es muy diciente para el hombre de hoy. Y cuenta la historia que iba una vez un papá caminando con su hijito pequeño por una carretera, lo que llamamos destapada, o sea, sin pavimentar. Entonces empezaron a escuchar un ruido y el niño le preguntó a su papá, papi, ¿qué es ese ruido? El niño le dijo, mi amor, mira, eso es una carreta. Y el niño le dijo, ay, ¿tú cómo sabes? Y le dijo, sí, es una carreta, y además esa carreta está vacía. Dijo, papá, pero ¿tú cómo sabes que está vacía si no la estás viendo? Aún no veía en la carreta. Y el papá le dijo, sé que está vacía porque hace mucho ruido. Entonces, eso nos cae a nosotros y nos dice, hoy encontramos a nuestro alrededor y en general personas, digámoslo así, que hacen mucho ruido. Uno ve, por ejemplo, dentro de un salón de clases, el compañero que es el que más quiere llamar la atención, el más chistoso, el que siempre está hablando, el que siempre está haciendo ruido, y en general en los grupos, en nuestro trabajo, en la oficina, en la misma casa. Y resulta que lo que muestra esto es un profundo vacío interior. Hacemos mucho ruido porque estamos muy vacíos interiormente y necesitamos hacer precisamente silencio para poder llenarnos. También una frase por ahí muy bonita que decía, el ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Así es. Y el ruido no nos hace bien en absoluto, por el contrario, el silencio, el retirarnos, y que más que este tiempo de Cuaresma, que nos invita a la reflexión, hacer silencio para encontrarnos con Dios y con nosotros mismos y poder conocernos. Así es, yo creo que es un tema bien bonito, y vámonos a un segundo video en donde vamos a reconocer, a partir de estas reflexiones de los padres franciscanos que tienen la custodia de Tierra Santa, vamos a conocer el lugar donde estuvo Jesús con Pedro, Santiago y Juan, en el norte de Israel, Galilea, una zona fértil de valles bonitos, y una montaña de unos 550, 600 metros de altura, donde está precisamente el Tabor. Vamos a conocer el lugar donde estuvo Jesús y donde ocurrió la transfiguración, y mentalmente trasladémonos allá y pidamos que también nosotros seamos renovados, transformados, transfigurados en nuestra vida. Vamos a ver este video. Con sus 588 metros sobre el nivel del mar,
se erige solitario en la llanura de Esdrelón, en plena Galilea, a pocos kilómetros de Nazaret. Vista desde abajo, la Santa Montaña parece majestuosa, así como se presentaba a ojos de David, donde en su salmo la comparaba con la elevada cumbre del Hermón, llamando a uno y a otra a dar testimonio de la gloria de Dios. El Tabor y el Hermón cantan alegres el nombre del Señor. Por su forma, por sus pintorescas características, por su vegetación y por el esplendor de su panorama, es una montaña única en Tierra Santa. Queridísimos hermanos y hermanas, hoy sois nuestros huéspedes. Nos dirigimos al Tabor, donde tuvieron lugar importantes acontecimientos para la historia de la salvación, pero que desaparecen frente a aquel hecho extraordinario narrado en los Evangelios. Benvenuti nella terra della promessa, nella terra della Bibbia. Bienvenidos a la tierra de la promesa, en la tierra de la Biblia. Estamos en Tierra Santa, estamos en la tierra del Santo. Por tanto, bienvenidos a la tierra de la salvación. Estamos aquí, a los pies del monte Tabor. Este lugar extraordinario, bello, al noreste de la llanura de Esdrelón, a pocos kilómetros de Nazaret. Estamos en este lugar extraordinario donde la tradición indica como el lugar de la transfiguración. El monte Tabor es nombrado en el Antiguo Testamento. Encontramos ya también, antes de la llegada de los israelitas, un altar cananeo sobre el monte Tabor. Y además es ciertamente un lugar muy especial para el pueblo de la Biblia, del Antiguo Testamento, que hacen del Tabor, por tanto, un lugar extraordinario. De hecho, es un lugar de encuentro. Nos encontramos cerca de la Burilla, donde recordamos a Débora y a Barak, en el libro de los jueces. Por lo que el monte Tabor tiene una gran tradición en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no viene indicado como el monte Tabor. No se menciona el monte Tabor, pero es la tradición, una tradición también cristiana. Después incluso José Flavio, una tradición cristiana de una iglesia bizantina. Y después también de un monasterio cruzado. Bizantina e poi anche di un monastero crociato. Este Evangelio de la Transfiguración que vamos a tener durante la Cuaresma también nos enseña como segundo punto, el primero veíamos era subir a la montaña, elevarnos espiritualmente, entrar en ese silencio, también es entrar en oración. La oración transfigura, la oración eleva al hombre, a Dios. Conocemos la faceta de Jesús orante, y es más, los evangelios nos mencionan unas 14 veces más o menos, momentos en los que Jesús se retiraba en las noches a solas a orar, muchos momentos en los que Jesús pasaba noches enteras orando y le decía incluso a sus discípulos, hay espíritus que solo salen con ayuno y con oración. O sea, Jesús mismo nos recuerda constantemente la importancia de la oración y recordamos, como nos lo dice Santa Teresa, que la oración es hablar de amor con aquel que sabemos nos ama. Santa Teresita que decía que la oración es un grito, elevar nuestra alma a Dios, es unir nuestra alma a nuestro Padre, es un suspiro que sale del alma, o sea, es algo sencillo, es comunicarnos con nuestro Padre. Y qué importante es, la oración es descanso para el alma, es oxígeno que nos da como fortaleza, que nos renueva. Muchas veces uno ve como en las personas y en nosotros mismos a veces como que nos sentimos cansados, abrumados y decimos quiero descansar, quiero irme a una finca, quiero irme de paseo, quiero irme tal vez a la playa y vamos, paseamos y supuestamente a descansar, pero a veces llegamos más cansados aún. Tal vez lo que nos está pidiendo nuestra alma no es ni siquiera a veces un descanso físico, sino que tal vez nuestra alma es la que necesita descansar y ese descanso solo se consigue en la oración, descansando en Dios a través de ese momento de intimidad con el Señor, lo que decía el Padre Carlos ahorita, de tener ese espacio en nuestra casa, 10, 15 minutos, ojalá más, ojalá media hora, una hora, poder estar en momentos de intimidad con el Señor y veremos cómo descansa nuestra alma y también cómo se renuevan nuestras fuerzas. Aquí en el Tabor, Juliana y amigos digitales, hay un elemento y un dato que es fundamental para nuestra vida, y es que Jesús fue un hombre de oración, un orante. No es un añadido,
Jesús fue activo, sanando enfermos, anunciando el reino, enseñando en las sinagogas, pero fue un hombre que cultivó primero el ser interior, la vida de encuentro con el Señor, su oración. Y esto hoy día es un dato que tenemos que tener muy claro. Si nosotros no somos personas de vida interior, vamos a estar azogados, asfixiados por los compromisos y los afanes del día a día. Hoy mucha gente experimenta fatiga a propósito de lo que tú decías, Juliana, porque el hacer diario, el trabajo diario desborda, supera el ser que se cultiva por la oración. El hombre no es desde su trabajo, el hombre no es desde su hacer exterior, el hombre es desde Dios. Porque el que le da ser, y conjugamos el verbo ser o estar, el que le da ser al hombre es Dios. Cuando Dios se le presenta a Moisés, en el pasaje del Éxodo le dice, soy el que soy. Y solo cuando tenemos a Dios dentro de nosotros, porque oramos su palabra, porque contemplamos su presencia eucarística, porque celebramos la Eucaristía y la hacemos con devoción, la hacemos con unción, uno siente la vida de Dios. Y hoy les digo, a partir de este Evangelio de la Transfiguración, Jesús solo se renueva, se transfigura cuando estaba orando. Esto nos indica a nosotros que la oración nos transfigura, nos renueva. Y repítetelo, hoy en este programa estamos aprendiendo o estamos recordando que la oración nos transfigura, nos renueva. Y esto hay que tenerlo claro, es muy importante, porque estoy convencido que si el ser humano orara más, sufriría menos. Si el ser humano orara más, su vida sería más organizada, más metódica y tendría mucho más sentido cada una de las acciones que realiza. Bueno, dejamos hasta ahí la reflexión y pasamos a los saludes, las saludes y la presencia. Vamos a enunciar nombres, veo aquí de México, de Venezuela, que nos piden oración. Claro que sí, la complejísima situación de Venezuela con el tema de la energía eléctrica que les ha fallado, y un país que está en una verdadera situación explosiva desde lo social, lo político, lo económico. Encomendamos a ustedes, hermanos venezolanos, al buen Dios. Y gracias por acompañarnos y por sintonizarnos. Saludamos a Andrea Verónica Vasco, Cecilia Peralta, Marcela Marión desde Perú, nos dice desde dónde nos escribe, Cecilia Juárez, Ángela Sánchez, Iraida Núñez, Teresa Romero, Susanaide Muñante, Apumaita, no son apellidos propiamente comunes, desde Perú, Mercedes Sosa desde Argentina, José Chancop desde Honduras, Ramona del Carmen, Cris Bravo, Ángela Sánchez, Linda Torres, María Socorro Fernández, Pablo Altamirano, Armando, Andrés Ruiz, Ramona del Carmen, Edgar Cano, Paola López, Héctor de Santiago, Andrea Verónica Vaso, aquí Héctor de Santiago desde Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos, Marta Corso, Denis Causil, Jova Barrientos, Betsabe Bayona, Marcela Conca, Ana Belinda Mejía, nos coloca aquí también desde Honduras, William Mondragón desde Nicaragua, Verónica Castellanos desde Palm Springs en California, Altamirano Pablo desde Argentina, Mayra Ortiz, Ángela Sánchez, Rosalba Cuevas, Gloria López, Cecilia Macías, Pilar Niño, Tarcisio Rodríguez, Violeta Vicente, Elber Rosas, Alejandro Galindo, Aida Lagunas, Fanny Carbonell, Nidia Rivera, y siguen aquí María Maldonado, María Vargas, Sonia Guzmán, Carlos Figueroa, Yamilia Andrea, Ana Maciel. Vemos aquí desde distintos países, España, Suiza, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, y pedimos para todos que este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo, el Señor transfigure en nuestra vida lo que necesita ser transfigurado, y un buen camino de transfiguración
es el que nos señala precisamente el Evangelio segundo de Cuaresma que estamos hablando, que estamos compartiendo y que nos invita a descubrir que la oración nos renueva la vida y nos transfigura. Llevamos pues 2 puntos a partir de este Evangelio como enseñanzas sapienciales para nuestra vida. El primero, separarnos del mundo, entrar en intimidad con el Señor, silenciarnos. El segundo, orar, en el entendido de que la oración no es un añadido en la vida del ser humano, sino que es un esencial y que la oración transforma interiormente al hombre, su mirada, sus palabras, sus reflexiones, sus decisiones, transforma y renueva sus relaciones humanas. ¿Qué tercer punto podríamos sacar de este evangelio que estamos contemplando, la transfiguración, Juliana? Un tercer punto, Padre, muy importante que nos enseña este evangelio de la transfiguración, que lo vamos a ver aquí en pantalla, es cómo Dios se manifiesta al hombre, cómo Dios se le muestra al hombre. De hecho, aquí nos dice, desde la nube habla al hombre y le dice, este es mi Hijo amado. Es Dios mismo quien está hablando. ¿Le está hablando a quiénes? A los apóstoles que estaban allí, a Pedro, Santiago y Juan. Les está diciendo desde una nube que los cubrió, les dice, este es mi Hijo amado, escuchadlo. Dios se manifiesta al hombre y es muy bonito porque nosotros los cristianos creemos en un Dios que nos amó primero. Lo dice San Juan, en su primera carta dice, el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. O sea, es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien nos busca, es Dios quien viene a nuestro encuentro. De hecho, por eso la encarnación, por eso nuestro Señor se encarna, viene con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, se hace un ser humano como cualquiera de nosotros. O sea, no es un Dios que está por allá lejano, digamos en una nube y que nos habla desde allá y hagan esto si es que pueden. No, o sea, es Dios que se hace uno de nosotros, que toma nuestra condición humana, que viene y se manifiesta, que se hace cercano, que nos busca, que toca la puerta. De hecho, como lo dice el libro del Apocalipsis, que es muy bonito, que está ahí tocando la puerta y llamando, y si alguien le abre, entrará. Es muy lindo, Él se nos manifiesta constantemente, nos busca, o como la parábola de la oveja perdida, Padre, que es una parábola demasiado hermosa en la que nos muestra también cómo el pastor sale a buscar a su oveja y cuando la encuentra la carga. Ese es nuestro Dios, es un Dios que viene a nuestro encuentro, que no simplemente está, digámoslo, cruzado de brazos esperando a que lo encontramos si es que podemos, sino que Él se nos manifiesta primero y se nos manifiesta en Jesús, se nos manifiesta a través de su Hijo, nos muestra su amor infinito y su misericordia. Aquí hay algo muy bello, Juliana, y es que no es cualquiera el que nos manifiesta el Padre Dios en la nube. Este es mi Hijo, este es mi Hijo. Hoy somos muy dados a construir ídolos y a decir, conocí esta persona, conocí este artista, me tomé foto con este personaje célebre o famoso, y fácilmente hacemos pequeños dioses de personas o de realidades temporales. Hago un pequeño dios de mi empresa, hago un pequeño dios de mi finca, de mi casa, y aquí es descubrir que lo que nos señala es el importante es Él, mi Hijo. No es cualquiera el que está con Pedro, Santiago y Juan, es mi Hijo muy querido, mi Hijo muy querido. Es toda una manifestación que se había tenido en las aguas del Jordán, en el bautismo. Es mi Hijo, y ahora se renueva a la humanidad a través de estos 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y es decir, Él tiene un mensaje para nosotros. Nosotros a veces colocamos a Jesús como en el nivel de cualquier hombre, y uno escucha, sí, fue un maestro, fue un rabino, fue un iluminado, fue una persona interesante. No, Jesús fue más que un maestro, fue maestro, pero es más que un maestro. Fue un iluminado, pero más que un iluminado. Fue un rabino, pero más que un rabino judío. Es verdaderamente Dios encarnado, y esa es espiritualidad, como tú lo señalabas, de la encarnación. Dios que se hace el encontradizo con el hombre, Dios que no se cansa de buscar al ser humano, Dios que en circunstancias permanentes quiere salir a tu encuentro, hablarte, exhortarte. Y hoy te pregunto, ¿en dónde has reconocido la presencia de Dios en tu vida? Hoy en esta palabra, a partir del Evangelio de la Transfiguración,
Dios Padre nos dice directamente, ese que está allá en la montaña del Tabor, ese hombre que está con Pedro, Santiago y Juan, es mi hijo, es lo más querido, sale de mi entraña, es la extensión mía, participa de mi divinidad, es el comunicador de una nueva vida, solo en él hay salvación, solo en él hay paz. Y esto uno lo puede escuchar y dejarlo como de largo, o uno aprender como a recibirlo y acogerlo en el corazón. Entonces es una tercera palabra que decimos a propósito de toda esta reflexión de la transfiguración, segundo domingo de Cuaresma, y que creo que es bien importante. Pero habría una cuarta palabra y es una exhortación muy bella que hace el Padre Dios. Dice, escúchenlo. Dios nos pide reconocer, escuchar y obedecer a Jesús. En el fondo es una exhortación, no dejes que Jesús pase de largo en tu vida. Lee la palabra allá en tu casa. Si te encierras en el tabor de tu habitación, en el tabor del balcón de tu apartamento, en el tabor del jardín de tu casa, donde estés, escucha a Dios. Necesitamos dejar esa cultura de cierta superficialidad y abrir el corazón. Hoy hace falta en ciertos momentos, apaga la tele, apaga tu celular y crea esos espacios para escuchar a Dios. Él nos va a orientar, su espíritu nos va a guiar. Si vas a tomar la decisión de casarte con esa persona o irte a vivir con esa persona, pregúntale al Señor, ¿es la persona que me conviene? Y escucha la voz de Dios. Si vas a vender tu casa, pregúntale a Dios, escúchalo, ¿es el momento de vender mi casa? Si vas a emprender ese viaje, es el momento de hacerlo. Si vas a reprender un hijo que le has descubierto con cualquier problema, ¿cómo debes de reprenderlo? Escucha a Dios. Él te dará las mociones del Espíritu y te dará la iluminación, la guía, la ponderación para saber acompañar, exhortar a ese hijo. Si tienes un problema matrimonial, es el momento de decir, Dios, dame tu espíritu, ilumíname, cómo hablar con mi pareja, cómo no dejarnos llevar por el orgullo, cómo no continuar esta guerra fría, cómo dejar estos silencios de indiferencia, cómo vencer nuestro amor propio herido, escuchar a Dios. Si ahora hablamos de subir a la montaña y silenciarnos, si hablamos de orar, si hablamos de reconocerlo como Dios lo presenta, es mi hijo, no es cualquiera, es lo más grande que yo les puedo entregar, mi hijo. Hoy se nos invita en este cuarto momento, escuchémoslo, y es algo muy bonito. Y a propósito de escuchar, nos vamos a un tercer video. En esta oportunidad, el Papa Francisco nos hace una bonita reflexión a propósito de este Evangelio segundo del tiempo de Cuaresma, la transfiguración de Jesucristo en la altura del Tabor. Veamos. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Seconda domenica di Quaresima ci invita a contemplare la trasfigurazione di Gesù. El Evangelio de hoy, segundo domingo de Cuaresma, nos invita a contemplar la transfiguración de Jesús. Este episodio está relacionado con lo que sucedió 6 días antes, cuando Jesús reveló a sus discípulos que en Jerusalén tendría que sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Este anuncio había puesto en crisis a Pedro y a todo el grupo de discípulos, que repelían la idea de que Jesús fuese rechazado por los líderes del pueblo y asesinado. Ellos, de hecho, esperaban a un Mesías poderoso y dominador. En cambio, Jesús se presenta como un siervo humilde y manso de Dios y de los hombres, que tendrá que donar su vida en sacrificio, atravesando el camino de la persecución, el sufrimiento y la muerte. ¿Cómo poter seguire un maestro e messia la cui vicenda terrena
si sarebbe conclusa in quel modo, così pensavano loro, ¿no? ¿Cómo poder seguir a un maestro y Mesías cuya vida terrenal terminaría de esa manera? Así pensaban ellos. La respuesta viene precisamente de la transfiguración. ¿Qué es la transfiguración de Jesús? Pasquale anticipata. Es una aparición pascual anticipada. Prese con sé i 3 discepoli. Jesús llevó consigo a los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y los condujo a un monte alto. Y allí, por un momento, le mostró su gloria, la gloria de Hijo de Dios. Este evento de la transfiguración permite así a los discípulos afrontar la pasión de Jesús de un modo positivo, sin sentirse abrumados. Lo vieron cómo sería después de la pasión, glorioso, y así Jesús los prepara para la prueba. La transfiguración ayuda a los discípulos y también a nosotros a comprender que la pasión de Cristo es un misterio de sufrimiento, pero es sobre todo un don de amor infinito por parte de Jesús. El evento de Jesús, que se transfigura en la montaña, nos hace entender mejor también su resurrección. Para entender el misterio de la cruz, es necesario saber antes que aquel que sufre y quien es glorificado no es solamente un hombre, sino el Hijo de Dios, que con su amor fiel hasta la muerte nos ha salvado. Y después de ver esta reflexión que nos hacía el Papa Francisco de este bellísimo evangelio, pues también hay un punto, Padre, un quinto punto que quisiéramos compartir con ustedes de una gran enseñanza que nos deja también este evangelio de la transfiguración, que nos habla en nuestra vida. Bueno, es preguntarnos si vivimos transfigurados o desfigurados. Dice, el amor transfigura, el desamor desfigura, la oración transfigura, la falta de oración desfigura. La gracia de Dios transfigura y el pecado nos desfigura. Y yo creo que precisamente Cuaresma es un tiempo para la transfiguración. Y esta frase a mí me hace recordar algo muy particular y es un amigo que yo sé que el padre lo conoce, misionero de la comunidad, Pedro Giraldo. Pedrito, cuando llegó al movimiento, él venía de un pasado bastante fuerte, digámoslo así, de drogas, de barras bravas, de pandillas, de un montón de cosas fuertes en su vida. Y cuando llegó, por primera vez, llegó a un grupo de oración que estábamos haciendo, a una adoración al Santísimo. E inicialmente todas las niñas ahí como del grupo le teníamos miedo, nos daba pánico verlo por la forma como miraba, su aspecto físico. Literal le huíamos y todos después nos reíamos como comentando eso. Pedro empezó un proceso, siguió yendo a los cenáculos de oración, hizo su retiro espiritual y literalmente cuando uno dice, o sea, esta persona se transfiguró, o sea, físicamente cambió completamente el aspecto de su rostro, su mirada, sus ojos ya no era esa mirada como así que producía miedo, como una mirada penetrante, fija, fuerte, no sé, sino que era una mirada llena de amor, de paz, era completamente otra persona. ¿Qué pasó? Había sido transfigurada por la gracia de Dios, que incluso, Padre, la gracia de Dios nos transfigura, incluso físicamente, lo que usted decía ahorita, la mirada cambia, el aspecto, se ve alegría, se ve amor, se ve calidez, o es como cuando una persona está enamorada. Uno muchas veces se da cuenta que una persona está enamorada por su aspecto, o con solo mirarlo, porque los ojitos le brillan más, porque es más sonriente, o porque tiene como un rostro más amable, y así es. O sea, el pecado, en cambio, lo que es el vicio, uno ve personas, incluso jóvenes, muy bonitas, pero que los cogen, no sé, un vicio, una adicción, y uno dice, ¿pero qué le pasó a esta persona? Porque ella tiene su mirada triste, apagada, su aspecto, incluso su presentación personal ha desmejorado, y así es que definitivamente el pecado nos desfigura, pero la gracia y el amor de Dios nos transfigura. Esto cada uno lo puede mirar en personas cercanas, donde uno dice se le ve al ser humano en su rostro, en la suavidad de su voz, en la paz de su mirada, en la suavidad de sus ademanes, se le ve la bondad o se le nota la maldad de su corazón. Tú hablabas ahora de un nombre personal, Pedro, tuvimos la oportunidad de casarlo en matrimonio
y pensaba en alguien que a mí siempre me ha impresionado y lo voy a decir públicamente. Muchos lo conocieron. Tuve la oportunidad de hablar con él personalmente en vida, el padre Ignacio Larrañaga, este profeta de nuestro tiempo, fallecido ya hace algunos años, fundador del movimiento Los Talleres de Oración y Vida en el mundo. Yo recuerdo que hablando en un retiro que hubo aquí en el oriente, cerca de la ciudad de Medellín, un retiro de 5 días, los encuentros de experiencia de Dios, el padre se levantaba sus gruesos lentes y recuerdo que miraba o descubría, reconocía en su mirada un océano de paz. Y pensaba yo, sacerdote, a un hermano sacerdote, este hombre, estando ya mayor, tiene muchos kilómetros de recorrido, de vida interior, de oración. Esto se nos nota. La gente, si es persona de vida interior, si es persona de rectas intenciones, uno no está pensando en hacerle daño a nadie. Si uno es persona de noble corazón, eso se refleja y la persona se transfigura. Juguemos con las palabras y digamos, el que se configura con Cristo se transfigura y el que no se configura con Cristo se desfigura. Y es que el pecado, lo decías muy bien, Juliana, el pecado a la gente se le ve, la dureza de corazón. Hace 15 años vivimos el secuestro a manos de un grupo que ahora está ya en proceso de paz, las FARC, la antigua guerrilla que hubo en nuestro país. Vivimos el secuestro cuando trabajamos con el gobernador de Antioquia, que a la postre él fue secuestrado y asesinado. Y yo veía en estos jóvenes de la guerrilla, veía una mirada dura. Y eran muy jóvenes y sentía que los habían aleccionado para la guerra. Y recuerdo que en un momento determinado, cuando se habló que se intentaban un rescate militar de los que estábamos secuestrados, le dijeron por un radioteléfono, sigan órdenes. Yo le pregunté al guerrillero, chico de 18, 19 años, que si él me mataría. Le dieron esa orden, me dijo, claro. Y le dije, ¿por qué? Yo no te he hecho nada. Y dijo, yo obedezco órdenes. Y me di cuenta que en su pura juventud, toda esa ideología marxista, de odio, de resentimiento, le había endurecido el alma. Y se le veía la dureza en la mirada y en esa frialdad con la que me dijo, si a mí me dan la orden de ejecutarlo, yo lo fusilo. Y le dije, yo no te he hecho nada. Dijo, no, es que estamos en guerra, yo obedezco órdenes. Y uno ve cómo nos vuelven máquinas. Y es en este sentido, cuando Pedro, Santiago y Juan contemplan la gloria de Dios, es un hombre transfigurado, lleno de Dios. Y uno es descubrir que uno a veces está lleno de resentimientos, de amargura, y eso te aflora en la mirada, pero la persona se enferma, la persona sufre migrañas, constipación estomacal, tensión en el cuello, dolores en la columna vertebral, todo eso lo somatizamos. Entonces es una aplicación muy bella de este evangelio. Déjate transfigurar, déjate renovar, configúrate con Cristo para transfigurarte. Si no te configuras, te desfiguras, porque el mundo lo vuelve a uno superficial, calculador, interesado, conveniente, frívolo, incapaz del amor, egoísta. Y vemos muchas personas completamente desfiguradas por su experiencia de mundo, Avancemos en un sexto punto que es precioso y de alguna manera lo toca el Papa en la catequesis que acabamos de ver. Y lo resumimos en esta frase, la ven ustedes en pantalla: no hay gloria sin cruz. Hoy el ser humano quiere el triunfo de un grado universitario sin pasar por la exigencia de 5 años de estudio consagrado y dedicado. Hoy queremos la gloria de bodas de plata matrimoniales, 25 años, sin el esfuerzo y el sacrificio de una donación, paciencia y comprensión con el cónyuge durante 25 años. Digámoslo en palabras muy sencillas, no hay tierra prometida sin desierto, nos decía ahora en la imagen, no hay tierra prometida sin pasar por el desierto.
No hay monte de la transfiguración sin el monte Gólgota de la crucifixión. No se alcanza la rosa sin la espina. O como lo señalaba el Papa ahora, no hay resurrección sin pasión y muerte. Y es que el contexto, los estudiosos de la Biblia entienden esto. 6 días antes de la transfiguración, Jesús les dice, anuncia su propia pasión y muerte. Dice, muchachos, a Pedro, Santiago y Juan y a todo el grupo de los 12, me van a matar, voy a ser crucificado, me va a ir muy mal. Y ellos se escandalizan, se desaniman y dicen, no, pero ¿cómo te va a pasar? No, pero tú eres el Mesías. No, pero te esperamos como líder político. Es más, Santiago y Juan quieren estar a tu derecha y a tu izquierda para la foto. Y ellos se derrumban. Y decía el Papa, y dicen los escrituristas, los exégetas bíblicos, los expertos sobre esto, Jesús les dio un anticipo de la Pascua, de la resurrección, del Jesús glorificado, el Jesús triunfante, para que no nos desanimemos. Y esto lo digo porque uno a veces dice, me pesa el matrimonio, me pesa el trabajo, me pesa la vida, me pesa la convivencia. Y uno dice, es el momento de dolor, de pasión, de dificultad. Quiero tirar la formación y la educación de los hijos, no quiero luchar más. Y el Señor te dice, el final de la historia, el final de la película, el final de la vida es la glorificación con Dios. El final de la vida no es el dolor por el dolor y el fracaso. Y Jesús, que conoció a sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y nos conoce a nosotros, de alguna manera nos dice, hay que darles un anticipo de la gloria eterna para que no se escandalicen, no se desanimen, no se derrumben cuando tengan pruebas en la vida, para que sepan, esto es parte de la película de la vida, pero el final de la vida con Dios es hermoso, el final de la vida con Dios es glorioso. Y creo, Padre, que esta idea que usted nos estaba como desarrollando conecta perfectamente con este séptimo punto, digámoslo así, en esta reflexión de estas enseñanzas que nos deja este Evangelio de la Transfiguración, y es decir que no hay plenitud de vida sin Dios. Solo en Dios hay plenitud de vida. Le dice Pedro al Señor, Señor, qué bien se está aquí contigo. Es más, Pedro le dice, Señor, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Pedro le está diciendo, no nos queremos ir de aquí. Obviamente después de gustar esa presencia de Dios, de ver a Jesús transfigurado, de verlo en su gloria, de escuchar esa voz del Padre, de verle a Jesús su rostro resplandeciente como el sol lo dice, sus vestiduras más blancas que la nieve, de sentir ese momento, digámoslo así, de gloria, de presencia de Dios tan fuerte, pues Pedro no quiere volver a bajar, digamos, a su vida normal. ¿Quién quiere salir del cielo después de haberlo gustado, después de haberlo probado? De hecho, uno ve San Pablo, que tuvo esa experiencia, él narra que estuvo como en el tercer cielo, lo dice, y dice muchas veces, ya quiero morir para ir a estar con Cristo, pero me apremia, o sea, me apremia como la salvación de las almas, o santos como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, que tuvieron como esas experiencias, por así decirlo, de cielo, de gustar a Dios tan íntimamente que deseaban incluso la muerte. No le temían, sino que la deseaban, porque nuestra vida cristiana no termina con la muerte, no termina simplemente en un cementerio, no termina en un ataúd, no llega hasta ahí, va muchísimo más allá. Nosotros creemos en la esperanza de vida eterna, en que vamos a vivir eternamente en esa comunión de amor con Dios, en su presencia, gozando de esa plenitud que tanto hemos anhelado. Definitivamente, yo siempre lo digo, o sea, he tenido momentos en este caminar espiritual en que el Señor le da a uno, digámoslo así, pequeños momentos como de consuelo, en la oración, de poder sentir ese amor, esa presencia, o en diferentes momentos. Y aunque sea pequeños momentos, y yo digo, eso no se cambia por nada en la vida, eso lo vale todo, lo vale cualquier esfuerzo, lo vale cualquier sufrimiento. Y uno dice, si esto es gustar aquí un poquito de ese amor de Dios, pues ¿cómo será el cielo? Aquí hay algo muy bello y yo quiero que lo profundicemos, Juliana. Van a pensar en esta frase: quien no ha resuelto el sentido de la muerte, no ha resuelto el sentido de la vida. Lo voy a volver a repetir, amigos: quien no ha resuelto el sentido de la muerte, no ha resuelto el sentido de la vida. Cuando tú piensas que la muerte es el final de todo,
cuando tú piensas que la muerte, la vida termina en un cementerio, en un horno crematorio, en una exhumación de unos huesos, tú vives de una manera, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Cuando tú piensas que con la muerte acaba todo, disfrutemos el hoy. Pienso en mí antes que en los demás, cuido mi familia y la cobijo, la abrigo, porque no hay nada más allá de la muerte. Pero cuando tú has resuelto el sentido de la muerte y entiendes que la muerte es puerta de ingreso a la vida eterna con Dios, tú vives de otra manera y entiendes, ahora me entrego, porque la entrega en amor es camino seguro de cielo. Ahora me dono en servicio y amor. No le doy tanta trascendencia a llenarme de rencores y amarguras. No me aferro tanto a esta vida, porque entiendo que esta vida pasa para todos y termina con la muerte biológica, pero empieza la verdadera vida con Dios, y que esta vida terrenal de alguna manera puede ser anticipo, adelanto, pregustación de la vida eterna con Dios. Yo creo que esto lo tenemos que trabajar hoy mucho, porque la gente está muy viva para el mundo, disfrutar las vanidades del mundo, los placeres del mundo, las posibilidades del mundo, que no las negamos, pero el ser humano tiene pobre conciencia o muy poca conciencia de la vida plena con Dios. Por eso nos da tan duro la muerte, por eso es un tema tabú que no se toca, por eso nos entristece y nos golpea tanto la enfermedad, por eso no queremos que nos celebren cumpleaños, porque nos habla de un año más viejos y por tanto más cerca de nuestra muerte. Por eso nos alejamos de clínicas y de lugares donde hay enfermos, porque me recuerda que yo también me voy a enfermar un día. Entonces me parece, quiero hablar solamente fiesta, super play, super rico todo, la vida, porque pienso que todas mis esperanzas, todos mis anhelos, los cifro en esta vida terrenal y no la vida eterna, no la vida eterna. Vamos concluyendo nuestro programa porque nos avanza el tiempo. Vamos a tener esta bella canción del Padre Larrea a propósito de la transfiguración, y volvemos enseguida con ustedes para terminar con un momento de oración donde hemos visto que nos han pedido precisamente oraciones por sus familias, por la transfiguración personal de cada uno, la transformación personal. Entonces vamos a ver este video que creo que les va a gustar. Póngale cuidado a la letra y ya volvemos para que hagamos una oración con todos ustedes. Oraba en el monte cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén, y Pedro quiso hacer 3 chozas para descansar, cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino. Esta canción de fondo los invito para que hagamos oración, los invito a que abran las palmas de sus manos, cerremos los ojos. Hemos visto en el chat de cientos de personas conectadas en tiempo real. Oramos por ustedes. Son nuestra razón de ser para interactuar,
con ustedes y alimentarnos de la palabra del Señor. Hoy el Padre nos recuerda, en Jesús encontramos el Hijo, el modelo perfecto de humanidad, el hombre acabado que nos inspira, el que comunica la vida nueva que a veces no hemos reconocido. Estamos sentados en una montaña de oro, el amor de Dios, y nos pasamos la vida mendigando amores humanos. Hoy, Padre Dios, queremos escucharte, obedecer tus mandatos y reconocer que más allá de momentos puntuales, de prueba, de desconcierto, por circunstancias de vida que no alcanzamos a comprender, tú estás allí. Y esta manifestación a Pedro, Santiago y Juan nos ratifica que el final de la vida es un eterno decir que bien se está aquí, que bien se está contigo, Padre Dios, que bien conocer el misterio insondable de tu amor. Qué bueno conocer las delicias de la paz profunda que tú comunicas a nuestra alma. Qué bueno sentirnos iluminados en nuestro diario caminar y en nuestras decisiones y saber que allí estás guiándonos providentemente. Nos invitas a superar los miedos. Nos invitas a no perder la esperanza y a saber que precisamente de ti hemos venido y a ti queremos volver todos al final de nuestra vida. Que nuestro paso por el mundo, con sus veleidades, sabores y sinsabores, no nos haga perder el rumbo. Somos peregrinos eternos, caminando hacia el encuentro contigo, Padre Dios. Bendícenos. No dejes que el mundo, los rencores, las envidias, los miedos nos desfiguren en nuestra vida. Permítenos, por el contrario, que el amor con el que nos va llenando cada día nos transforme y nos haga nuevas criaturas con la fuerza y la paz que solo vienen de ti. Y con estas intenciones, y agradeciéndoles a todos su audiencia, recibamos la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, gracias por este compartir con sencillez. Aquí estamos desde la parroquia San Juan Bautista de La Salle. Es la parroquia más al norte de la arquidiócesis de Medellín, una parroquia rural, en compañía de Juliana Ramírez, feliz esposa y madre de 2 hijos, y con mucha sencillez compartimos con ustedes, pero con mucho amor. Les deseamos un resto de día con la paz y el amor de Dios, y nos encontramos, Dios mediante, dentro de una semana para seguir compartiendo este caminar en Cuaresma y prepararnos a vivir el paso, la Pascua de Dios por nuestra vida. El Señor los cuide a todos. Hasta pronto.